Ahora vamos a terminar con los tipos de iatrogenia y la psicoiatrogenia. La psicoiatrogenia, habíamos visto que la iatrogenia de por sí es una actuación médica correcta en la cual el resultado no es el esperado. Habíamos puesto varios tipos de ejemplos. Y hay la psicoiatrogenia. Psico se refiere a lo que tiene que ver con el comportamiento psicológico de la persona. Decimos que es verbal, que también se llama iatrolalia, cuando hay comentarios imprudentes en la ronda hospitalaria, en la propia cabecera del enfermo, que afectan la autoestima o causan angustia del paciente. Los hospitales, docentes de la institución clínica imprudente del profesor con sus alumnos delante del paciente, explicación incompleta o inadecuada al paciente sobre su enfermedad. Eso vemos en los hospitales de escuela, donde a veces pensamos que el paciente es sordo, ¿no? Estamos en plena visita y el médico comienza a examinar al paciente y le dice, ¿qué tiene el paciente? Comienzan a hacer una discusión. Y el alumno dice, tiene una úlcera péptica, una úlcera gástrica, que posiblemente se degenere y si no se hace su tratamiento puede degenerar en un cáncer gástrico. El paciente ahí escuchando. Termina la visita y el paciente ya dice, me voy a morir, me han dicho que tengo cáncer. Entonces, ese tipo de comentarios, que pensamos que el paciente no tiene oídos, o sus familiares no tienen oídos, que en los pasillos nos ponemos a comentar sobre la enfermedad del paciente, incluso cosas que son diagnósticos que son reservados. Ustedes han escuchado esa palabra, pronóstico reservado. ¿Por qué se llama pronóstico reservado? Porque es un pronóstico que solamente se le tiene que dar al paciente de su familiar más cercano, para que no entre en pánico. Incluso al paciente se le puede reservar, es decir, no se le debe decir que tiene esa enfermedad hasta que no se agote todos los recursos para tratar de curarlo. El ejemplo más típico es el cáncer. Decirle a cualquier paciente, ustedes díganle que tiene cáncer, ustedes ya lo están condenando a muerte. Para la persona menos instruida, sabe que el cáncer es una enfermedad mortal o matar. Uno puede comenzar diciendo que hay, dice Manuel, tiene un tumor. Mientras que ese tumor no se haga todas las pruebas para determinar que es cáncer, uno no puede decir que es cáncer al paciente. Por más que por su dureza, por su consistencia, uno vea que puede ser un cáncer, mientras que no hay una prueba de estudio anatomopatológico, uno le puede decir. Y menos comentar entre nosotros, entre los alumnos, entre los médicos, hablarlo en voz alta, porque ahí se produce una iatrolalia, una iatrogenia, estamos haciendo daño al paciente solamente con nuestra boca, por hablar, por ser indiscretos, una indiscreción de nuestra boca. Y la no verbal, que son actitudes, gestos, o no recibir al paciente con un saludo, lo que decía Hipócrates, la amistad médica, o no hacer el examen físico, que es ser dependiente de la computadora. Han visto, y eso explicamos y lo hacemos abiertamente, en la Cama Nacional no se revisa al paciente. El médico está sentado en su escritorio, en la computadora. Llega el paciente, ¿cómo se llama? ¿Qué te duele? Primera, tomarle la presión, frecuencia cardíaca, tengo dolor de estómago, una ecografía. Cuando la tenga la ecografía,
Vuelve, pasa al siguiente y lo tocó al paciente. ¿Cómo se puede diagnosticar a un paciente sin tocarlo? Para eso hay una materia, una de las materias más importantes de la medicina, que es la semiología. Pero hay hospitales en los que ya se han olvidado de eso. Ni siquiera lo quieren tocar. Pero desde que apareció el COVID, eso ya pusieron como más pretexto todavía para no tocar. Y estamos ocasionando una diacronimia. Estamos haciendo daño al paciente. Muchas veces, y lo que hemos atendido a los pacientes así en masa, hemos podido ver, muchos pacientes van a la consulta solamente porque quieren que alguien los escuche, sobre todo los viejitos. La gente a veces se aburre de escucharlo, van a que alguien los escuche, quieren desahogarse. El médico le está contando, no, me diga más, haga este análisis, pasa el siguiente. El paciente dice desvalorizado. No sé si se acuerdan, hace unos 4 años atrás, un paciente en la cama nacional se suicidó, tenía una unidad de 400 camas. Se tiró desde un cuarto piso, creo, entró por una de las ventanas, tiró por un tragaluz, cayó en plena sala de espera del paciente. Interesante, un paciente que tenía una enfermedad terminal, pero que nadie le daba importancia. El psiquiatra tenía que verlo, le dieron la orden de que vaya al paciente. No tengo tiempo, mañana lo voy a ver. El paciente ya estaba 15 días internado, sin diagnóstico, nadie le hablaba, solo entre los pasillos se veía que los internos, los residentes chichaban, no le daban. Por ahí escucho que alguna enfermera dijo, ese es el paciente canceroso. Escuchó la palabra cáncer. Se salió por el pasillo, en las cámaras se ve porque nosotros hicimos la autopsia. Solo vieron salir. Ni siquiera lo vieron, se ve como el paciente en las cámaras sale del dormitorio, o sea, de la sala de operación, y todo escribieron su historia clínica, hablando de él. Pasó detrás de ellos, nadie fue capaz de decir, señor, ¿dónde van? Con su suero todavía, tratando su suero. Nadie puede decir dónde va, por qué se está saliendo de su pieza, qué necesita, qué quiere. Pasó por detrás de unos 10 médicos. Se fue, buscó un lugar donde había un tragado y ¡pum! Hubiera llegado a la investigación, muchas personas podrían haber sido detenidas porque ahí hubo muchas omisiones, mucha responsabilidad médica en el manejo de ese paciente. Por todas estas actitudes, muchas veces podemos, como médicos, producir este tipo de situaciones que son gastrolalias y gastronimia. Nimia viene del mímico, del movimiento. Nosotros tenemos que saber, jóvenes, que nosotros manejamos, todos los seres humanos, dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el lenguaje, ¿cuál es el otro? Corporal. Yo sé, ahorita todos, viéndolos a ustedes, todos ustedes me están diciendo algo. Ya me están diciendo que está con mucho sueño. Por aquí adelante me dice que a uno que le interesa lo que estamos hablando. Por aquí me dice que está de acuerdo, por allá me dice otro que no está de acuerdo. Entonces todo el tiempo estamos hablando con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una vía de comunicación. Por más de que no hablemos nada, por eso que también nosotros hablamos y en medicina legal se habla mucho de las parejas, de las familias. La mayor parte de las peleas de parejas, de familia, se dan por ese lenguaje corporal. Cuando el esposo llega a la casa, la mujer le dice
recibe con un plato de comida, come rápidamente el esposo, está con su celular, no le da importancia, le deja el plato a un lado, no le dice ni gracias. Ahí no ha habido ninguna comunicación, ningún insulto, ni nada, pero el solo hecho de que él no le haya dicho ni gracias, ni le haya expresado una palabra de aprobación, ella se siente despreciada, se siente como que hubiera preparado algo feo, no le gustó la comida. En situaciones así se dan todo el tiempo, que son las peleas de pareja. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos hablando, en este momento ustedes están hablando con su cuerpo. Y los pacientes lo están viendo. Todo paciente que entra a su consultorio, ustedes van a ver qué tipo de actitud toman, porque los pacientes también entran a veces con actitud beligerante. A veces el paciente viene con actitud agresiva. Si nosotros podemos ser agresivos con él y no agarrarnos a puñetas en el consultorio, o calmarlo, decirle, Señor, puede ser que haya tenido un mal día, tome asiento, ¿qué le puedo servir? ¿Dónde le duele? De veras, tiene un vaso de agua. No perdemos nada. Lo vamos a calmar. Vamos a poder ayudarlo. Todo esto en el entendido, jóvenes, de que hay una máxima que se utiliza en medicina que dice que un paciente bien atendido le genera a un médico 5 pacientes nuevos. Entonces, si queremos tener clientela, queremos tener pacientes, tenemos que atender bien a nuestro paciente, porque este paciente va a salir contento de nuestro consultorio y le va a decir a su prima, a su hermana, a su padre, ese doctorcito bien gracioso, bien bonito, me hablaba, me escuchaba, no me interrumpía. Bueno, era ese doctorcito. Buscarlo, si tiene la cultura, buscarlo, le da su dirección. Nos ganamos 5 pacientes. Pero como los seres humanos somos seres negativos, tendemos a la negatividad, un paciente mal atendido nos hace perder 15 pacientes. Porque tendemos más a difundir lo malo. Ese paciente que salga con desagrado en nuestro consultorio, ¿para qué vas a ir con ese? Trompeta, no te habla, no te revisa, hecho al bueno, feo, más. Tendemos a descalificar lo que no nos gusta. Panzón, entonces, esto que está en una estadística mundial, han hecho profesionales en estadística que eran médicos, se han dado cuenta por qué hay pacientes o hay médicos que no tienen gran tecnología. Además, a veces su consultorio es humilde, su consultorio tiene como mínimo un letrerito bien limpiecito ahí, pero chiquitito. Pero hay lleno de pacientes, la gente desde las 5 de la mañana reservando fichas por teléfono, hoy en día que se puede hacer reserva por internet, Facebook, se reservan desde día antes. Uno llama y dice, no, ese doctor no tiene ficha hasta el 25 de febrero. Todo el mes y todo febrero está copado, no tiene ficha. ¿Qué tiene ese consultorio normal? Mientras que hay otros médicos que aparecen en sus avisos, y esto vamos a ver después también, que no es ético publicitarse como médico, aparecen sus consultas en internet, aparece haciendo TikTok, a mí todavía me paran saliendo en TikTok. Eso, desde ya les quiero decir,
es totalmente adquiere. A mí, sinceramente, me da vergüenza ver colegas publicitarse en TikTok, en la red social, para otro tipo de actividad. Me da vergüenza porque no es eso lo que nosotros hemos aprendido de lo que es la ética médica. Pero por más tiktokero o youtuber que sean muchos médicos, vemos, vamos al consultorio y se escuchan los grillos, ¿no? Vacíos. Llega un paciente y nos reciben como gran cosa, pero lo atienden mal. Y ese paciente sale y dice, no, nunca más voy a volver a este consultorio. Pero bueno fuera que se vaya calladito, va, difunde a todo el mundo. No vayan a ver médicos con ese doctor. Es malo, y por último, publicitas de redes sociales, Facebook. Ahora es tan fácil destruir a un médico. Redes sociales, hoy tuve la experiencia más fea de mi vida, fue destruir a un médico y fui mal atendida y este médico es tal y tal, y su nombre y su apellido. Ustedes ven un consultorio lujoso, bonito, que no tiene pacientes, un consultorio humilde que es lleno de pacientes. Esta es la diferencia, ¿no? Bien, no estoy hablando de la parte científica. Estamos hablando del trato, que por eso, como les había dicho el otro día, los pacientes, en todo caso, como se dice en Argentina, pueden tolerar que por último el médico sea burro, se haya olvidado, que haya notado algo mal, pero al final uno le pide disculpas, pueden perdonar. Lo que no le perdona es que sea trompeta, que sea malo, que sea mala gente. Eso es lo que no le perdona. Y ahí es donde les meten juicio. Los médicos que peor tratan a sus pacientes son los que más juicios tienen. Hoy en día que ya estamos dentro de lo que todo está reglamentado, hay este tema que es la inobservancia de normas y reglamentos. Por eso siempre nosotros, antes de que vayan al internado, seguramente como ustedes también me van a tocar, yo soy el responsable de dar la charla de inclusión a todos los estudiantes de quinto año que están terminando y que van al internado rotatorio, les damos este tipo de charla. Entonces les decimos que todo interno que esté yendo a un hospital o todo médico que esté entrando a trabajar tiene que exigir sus normas y reglamentos del hospital donde va a ir. Si va a ir a la Caja Nacional, tiene que pedir, por favor, necesito que me den reglamento de funciones, de manual de funciones, protocolos de enfermedades de la Caja Nacional. La Caja Petrolera, lo mismo. El San Juan de Dios, cada institución tiene sus normas. ¿Por qué? Porque en base a eso, jóvenes, nos van a valorar. Y en base a eso, nosotros cometemos un error, nos pueden juzgar, nos pueden meter cárcel. Porque aquí entra esa normativa por la que nos juzgan a los médicos, que se llama incumplimiento de deberes. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Por lo tanto, si nos juzgan, nosotros nos llevan a declarar porque un paciente se murió, un paciente terminó complicándose su salud, fue tratado, fue maltratado, ¿no? Sufrió algún tipo de acoso, alguna situación. Lo primero que nos preguntan cuando estamos en la silla de los acusados, el médico, ¿usted conocía los reglamentos de la institución? No me dieron. Entonces no es esa la respuesta. ¿Por qué? Porque todos ahora tenemos la obligación de pedir el reglamento. No tenemos que esperar que nos den, porque puede ser que trabajemos 10 años y nunca nos den. Es responsabilidad de cada uno. Y el caso de no exigir eso también se contempla como incumplimiento de deberes del funcionario público. Entonces se dice que la inobservancia de normas y reglamentos es la omisión al cumplimiento
cumplimiento de los principios éticos y preceptos legales de observancia obligatoria en el ejercicio profesional en cualquier institución. Y una vez un médico profesional es denunciado o procesado, puede ser procesado por cualquiera de estas vías: la vía civil, la vía penal, la vía administrativa, la vía laboral y la vía ético-disciplinaria. Como esto ya es un poquito hibanar más fino que es derecho, simplemente yo les voy a mencionar a qué se refiere cada una. La civil significa que si un médico, ya sea por una imprudencia, una negligencia o una impericia, que causa, por decir, la pérdida de un dedo de un paciente, porque le hace una mala sutura y se le troza el dedo, tendrá que pagarle, y eso está instituido en el baremo del colegio médico, una remuneración económica por compensación por haberle hecho perder la función de ese dedo. Y eso lo va a definir un tribunal. La pérdida de un dedo creo que está entre 20.000 y 30.000 bolivianos. Pérdida total y permanente del dedo. Como un ejemplo. Esa sería la responsabilidad civil. El médico tiene que resarcir económicamente por el daño que produjo. La responsabilidad civil no necesariamente exime al médico de la responsabilidad penal. La segunda es la responsabilidad penal. Es decir, que aparte de pagarle al paciente por haber causado la pérdida del dedo, puede ser sentenciado a lesión grave o gravísima. Porque la pérdida de un segmento corporal y es considerada lesión grave o gravísima dependiendo del segmento corporal que se ha perdido. Entonces puede ser sentenciado de 2 a 5 años de cárcel. Esa es la responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa significa que el médico, al mismo tiempo que ha podido puede resarcir económicamente o puede ir detenido, puede ser despedido de su trabajo, o sea, sancionado por un despido, o puede ser con la suspensión de no ganar haberes de 2 o 3 meses sin goce de haberes, o ser suspendido del ejercicio dentro de ese hospital por un tiempo o definitivamente ser despedido. Esa es la vía administrativa. La cuarta es la parte laboral. La vía laboral consiste en el tema que no tiene derecho a ningún tipo de indemnización si es despedido. No tiene derecho a desahucio, no tiene derecho a antigüedad, a vacaciones. Toda la parte laboral se pierde, su antigüedad. Quizás lo único que puede acceder es a la AFP, que es algo que le descuenta cada mes. Y la última es la vía ético-disciplinaria, lo que se encarga el colegio médico, que además de tener cada una de estas sanciones, puede ir a un tribunal de ética disciplinaria del colegio médico, que puede determinar su suspensión temporal o definitiva de la licencia para ejercer la medicina. Felizmente ha habido muy pocos casos en Bolivia que se ha llegado a ese extremo, pero cuando le retira el colegio médico, le retira la matrícula y le impide ejercer, ya sea en forma temporal, por unos meses, o en forma definitiva. El único caso que está documentado que tenemos es de un médico que
involucrado era un anestesista que aprovechándose que anestesiaba a la víctima, mujeres, el quirófano procedía a usarla sexualmente y ya lo había estado haciendo con relativa periodicidad, hasta que una de las víctimas se dio cuenta que algo le había pasado, se hicieron pruebas de laboratorio y pues encontraron las evidencias que había sido agredida sexualmente estando en estado de inconsciencia. Como se comprobó, este médico ha sido suspendido de forma definitiva porque esa persona es un peligro y la persona no realmente ese tipo de actitudes traen la parte de la psicopatía. Por más que ojo que ese médico también fue sentenciado en la vía penal, fue detenido y se le dio una condena, pero por el conocimiento que se tiene de psiquiatría y de psicología se dice que las personas son un peligro. Es difícil que se pueda porque ya es un vicio, es una adicción de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque era un médico relativamente joven, tenía su esposa, aparte que tenía otras parejas más. Entonces, él no tenía la necesidad de hacer eso. Yo cuando raya en los psicopáticos, una persona que cuando veamos el tema de las alteraciones de percepción sexual, vamos a ver, por ejemplo, normalmente por adelantar un poco de la paidofilia o la pedofilia. ¿Qué es un pedofílico? Es una persona que no obtiene la satisfacción sexual de tener relaciones íntimas con una persona de su misma edad, con una mujer de su misma edad. No obtiene esa satisfacción. Además, no llega a excitarse. Necesita que sea una persona menor de 17 años, se llama paidofilia o pedofilia. Es una alteración sexual. Personas, así sean mujeres jóvenes de 18, 20, 25 años, no tienen respuesta sexual, necesita una menor de edad. Solamente así logran. Entonces, este médico posiblemente tenía alguna patología de ese tipo, por eso se le consideró una persona no apta para ejercer más la medicina de ese tipo. Esas son los tipos de sanciones en las que puede un médico ser denunciado y sentenciado. Y ahora ya saben ustedes que no solamente va a ser la civil. Yo al principio les dije que hay algunos médicos que tienen bastante dinero, están haciendo especialidades, tienen especialidades donde ganan mucho dinero, generalmente son las especialidades quirúrgicas. Ellos dicen, no, bueno, yo tengo plata, yo lo arreglo todo con plata, a ver cuánto quieren. Sí, a veces en el juzgado, cuando nosotros estamos en un juicio, dicen, a ver que me denuncien. Y el abogado le dice, dígame cuánto quiere, tiene $5,000, $10,000. Pero esos profesionales no toman en cuenta que esa es la responsabilidad civil. Muchas veces terminan arreglando por la responsabilidad civil. Le dan, le pagan a la persona, pero como el proceso ya está instaurado en un juzgado, la justicia, esto sigue adelante. Gastó su plata, le arregló a la víctima, le pagó todo, pero el Ministerio Público esto de oficio lo va a seguir, no va a frenar. Entonces, todos estos son procesos independientes. No es que este viene encadenado a este y este a este. Puede librarse de este, pero sigue este. Puede librarse de este, sigue este. También este. Han habido casos en los cuales
se libraron de todo esto, pero se les quitó la licencia temporalmente. Se comprobó que en la parte ética había el médico incurrido en un error, un delito. Esto ya lo hemos resumido, vamos a pasar por eso, porque ya vamos a mencionar la responsabilidad civil que se refiere a la parte económica. La responsabilidad médico-penal significa una detención o una sentencia en la cual tiene que ver la privación de libertad. El médico puede ser detenido, puede ser condenado a 5, 10, 15, 20 años de cárcel, ¿no? Incluso por homicidio culposo. La responsabilidad administrativa tiene que ver, más que todo, con la parte laboral, trabajar en una institución, y la laboral ver con la ley del trabajo, con la posibilidad de seguir ejerciendo o no sus funciones. Esta última que se encarga el colegio médico tiene que ver con la parte ética disciplinaria que normalmente regida por el colegio médico, donde se ve que estas responsabilidades son las que están de acuerdo con la técnica jurídica, donde vamos a ver una responsabilidad objetiva, subjetiva, contractual, extracontractual. La objetiva, como dice su nombre, objetiva es algo que uno puede ver y puede observar con los ojos, que es la que surge del resultado dañoso no esperado que al accionar del médico puede provocar independientemente de la culpa medical, algo que uno lo puede visualizar de forma objetiva, puede ver que el médico se equivocó. La subjetiva es la que surge de la subjetividad, para la redundancia del médico, puesta al servicio de una determinada acción penada por ley, por ejemplo, los abortos, los certificados falsos, la violación del secreto profesional. Esas son situaciones subjetivas que tienen que ser observadas a través de un estudio, ya sea un estudio de un certificado falso. No es que yo agarre algunos de los certificados que ustedes me mostraron ahora y yo diga que este médico es responsable de haber emitido un certificado médico falso, directamente lo denuncio y es citado a declarar. Primero tengo que ver que de verdad sea su letra de ese médico. Por ahí alguien ha falsificado su letra, alguien ha fabricado su sello. Eso de los sellos, por ejemplo, es algo que a nosotros todavía, porque ustedes seguramente cuando vayan al exterior se van a dar cuenta, que en Bolivia estamos todavía en la parte de seguridad intelectual y atrasados. En otros países ustedes para hacer un sello, yo como médico quiero hacerme un sello y decir que el sello diga Dr. Hugo Cuellar, docente de la materia de medicina legal. Simplemente voy a cualquier imprenta y le digo que me hagan, lo anoto. Me puedo poner incluso un adornito, una figurita con unas alas, los médicos, ¿no es cierto? Y me hago ese sello y el trabajador de la imprenta me hace mi sello y me lo entrega. Y ya con eso puedo ejercer con ese sello. Pero ¿de dónde sale el empleado de la imprenta? Si de verdad soy médico, si de verdad soy Hugo Cuellar, si de verdad soy profesor, si de verdad trabajo en la carrera de Tremolena, ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes comprobar? Entonces, lamentablemente, en esa parte todavía se tiene que hablar mucho, porque
cualquiera se puede hacer un sello en Bolivia. En otros países, para hacerse un sello, cualquier intérprete uno tiene que llevar su documento realizado y entregarle a la imprenta. Quiero hacerme este sello que diga esto, la imprenta le va a decir, muéstrame, me tiene que entregar su copia legalizada de su título, de su nombramiento, se hace el sello, se fabrica, la imprenta se queda con un respaldo, porque cualquiera le puede falsificar. Por eso aquí hablamos de la responsabilidad subjetiva, de que no todas las personas que son denunciadas van a ir presas, porque hay muchas falsas denuncias por envidia, como les dije el día de ayer, a veces el mayor enemigo de un médico es otro médico, por celo profesional. Un médico iba a operar a un paciente que se estaba haciendo sus exámenes preoperatorios, cuando de un momento a otro el paciente cambió de opinión, no me está cobrando muy caro, me voy donde este otro. Terminó haciéndose operar con el colega y el otro se enteró, me la va a pagar, quiere buscar una venganza, buscar una denuncia. Lamentablemente eso pasa, el colega, que no debería pasar. Eso después vamos a hablar de la relación del médico, nunca debería pasar, porque en realidad los médicos jóvenes tendríamos que ser, como decía nuestro primer médico, que es considerado Calema, la medicina es una hermandad. Todos los médicos deberíamos cuidarnos las espaldas unos a otros. No debería haber nunca un médico que hable mal de otro médico, porque solo nosotros sabemos cuánto nos ha costado quemarnos las pestañas para llegar a ser médico, que con un comentario estemos destruyendo a otro colega, algo totalmente adquirido. Entonces, pero pasa eso. Por eso a mí no me gusta ir mucho a la fiesta del colegio médico el 21 de septiembre. El colegio médico hace una fiesta muy bonita, una fiesta grande que seguramente ustedes han conocido en la sede del colegio médico, que es cuando toca. Creo que aquí también han hecho una fiesta allá. Pero no me gusta ir porque a eso de las 3 o 4 de la tarde ya comienzan a que vos me quitas de mi paciente. Yo almuerzo, voy con mi esposa, los hijos se meten con la piscina un ratito y ya vámonos, ya van a comenzar a pelear. Pasa, todas las fiestas del colegio terminan en esto de vida. La responsabilidad contractual es la que surge de un contrato, no necesariamente debe ser escrito, puede ser tácito o consensual, y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal. Es lo que les decía ayer, jóvenes, no podemos nosotros proponerle a un paciente el resultado. Y voy a hacer énfasis en este hecho, sobre todo de la parte estética. A una mujer, bueno, y ahora hoy en día también a un varón, lo más importante es la parte estética. Entonces, luego si nos dedicamos a la cirugía estética, a la cirugía plástica, un paciente puede perdonarle que le haga una cicatriz horrible en la rodilla o en la parte del glúteo, de la espalda. No se hace problema, por último se cubre con un tatuaje, pero no va a soportar eso que le hagan en la cara o en la parte anterior del tórax. Le va a meter juicio, así sea que el médico haya intentado salvarle la vida. Pero por eso mismo nosotros, cuando hacemos un procedimiento, nunca tenemos que asegurarle los resultados a un paciente. Estoy hablando de la cirugía estética, pero esto va a generar a cualquier campo. Por ejemplo, tuvimos un caso de un muy conocido ginecólogo obstetra de nuestro medio, que él
prometía a las parejas que podían tener hijos. Hay parejas que no pueden tener hijos por diferentes causas. Y había una pareja que ya le había pagado el tema de tratamiento reproductivo, siempre es bastante caro. Ya le había cobrado una gran cantidad de dinero, iba ya por el tercer intento y se embarazaba la mujer y lo perdía. Y había perdido 2 embarazos. Entonces el médico, su error, no puede haber fallado, cualquiera puede fallar, en realidad no estamos trabajando con máquinas, no estamos trabajando con motores, con autos, estamos trabajando con seres humanos. Y en la medicina nunca 2 más 2 es 4. Pueden incluir muchos factores para que cause ahí. Pero como él le juró que si le pagaba $7,000 a los 3 meses iba a estar embarazada, la mujer, la pareja, le pidió un juicio al médico, porque él le aseguró. Fíjense ustedes cómo fue el tema. Primero, el médico, por defenderse, quiso echar la culpa a la pareja. A veces los médicos, cuando no estamos bien asesorados, metemos la pata y, como se dice, terminamos peor embarrándola. Dijo que cuando se hizo la prueba de espermograma, el hombre, no traía esperma, apenas traía orina. Los resultados del laboratorio mostraban los recuentos de espermatozoides, PSA y todo, se inventó otra cosa. Al final, me tuvo que devolver toda la plata que había dado al médico para librarse. Tuvieron que llegar a un arreglo económico que costó mucha plata al médico, solamente por prometer algo que él no estaba seguro que iba a ser así. Por eso aquí hablamos que no solamente el contrato tiene que ser escrito, porque en última instancia el médico se negó, él dijo no, seguramente ya le asesoró a algún abogado, le dijo no tiene que decir que le prometiste, por último vos negaste con más que le hayan prometido. El tema es que, como dije en una de nuestras primeras clases, muchas veces los pacientes nos entran grabando y lo grabaron en una conversación. Yo les decía, usted me deposita $7,000 y a los 3 meses va a tener mellizos todavía. Quiere trillizos, lo quiere poniendo. Y lo grabaron. Y esa grabación fue sometida a un peritaje, porque también el médico dijo, esa no es mi voz, esa es inventada, una construcción. Entonces, hagamos un peritaje del celular. Lo mandaron al Instituto de Investigaciones Forenses, hicieron un peritaje de la voz y el resultado fue que era una grabación original. Peor todavía, el médico quedó como mentiroso. Entonces, no podemos resultar cometer el delito de prometer algo que ni nosotros estamos seguros que vaya a suceder, por más que hagamos bien. Por último, en el peor de los casos puede resultar el proceso en una iatrogenia, en algo que hemos hecho nosotros todo de la mejor manera, pero el resultado fue totalmente inesperado. Y aquí por eso hablamos que no necesariamente tiene que ser un contrato escrito. Para la ley, incluso una promesa verbal puede tener el valor de un contrato escrito. Cuando nosotros le prometemos, en este caso el médico le decía, usted me deposita $7,000 y en 3 meses va a tener gemelos. Obviamente a este médico en otro caso le salió bien, porque lo que él hacía es implantar 4 óvulos, 4 espermatozoides, 4 óvulos. Hubo varios casos que salieron hasta trillizos. Y él pensó en algún momento, todos los casos
caso iban a salir bien, pero en este caso implantaba ninguno de los cuatro final maduraban, los cuatro se salían. Pero él en cada implantación le cobraba $7,000, el siguiente otra vez $7,000. De la tercera vez que cobró $7,000, la pareja dijo, no me puede seguir sacando 7,000, lo pierdo el ciclo. Ahora no me pasa. El tema fue la promesa. Decirle al paciente con sinceridad, decirle, vamos a hacer todo lo posible como médico. Tengo la experiencia de haber tenido varias parejas que han tenido hijos, pero no le puedo prometer un 100% que se va a tener, que no depende de mí. Pasa por la ética y la honestidad. Y la responsabilidad extracontractual en la que no surge de contrato previo, su aplicación en caso médico es excepcional. Por ejemplo, la asistencia médica en consulta por su estado de inconsciencia. Por ejemplo, en un estado de TEC, shock, emergencia o eliminación mental. Es cuando nosotros los médicos tenemos obligatoriamente que atender a un paciente aunque no nos haya pedido. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, nosotros estamos pasando por ahí y hay una persona choqueada que ha perdido el conocimiento. Nosotros, por vocación médica, tenemos que ir y atenderlo a ese paciente, correcto. Pero en ese momento nosotros ya estamos adquiriendo una responsabilidad. Tenemos que hacerlo, porque hay médicos, ¿no?, que nosotros hemos visto que ven un accidente, se esconden, claro, que saben que van a adquirir una responsabilidad, pero uno no tiene que tener miedo, ¿no? Para eso uno ha estudiado, uno no le va a hacer una operación ahí, no le va a salvar la vida en el peor de los casos que esté muy mal el paciente, simplemente le va a dar medidas de soporte hasta que llegue una ambulancia. Puede evitar que la gente lo esté manipulando, esté fracturando el cuello, por querer ayudar a la gente lo sube como sea, lo manipula, hace que se lo aspire. Simplemente puede permitir que la vía aérea esté permeable, ¿no?, hasta que llegue un médico, pero por los servicios de emergencia. Pero eso ya es una responsabilidad extracontractual que nos cae. Si nosotros lo hacemos de la forma más adecuada, vamos a salir siempre bien librados. Porque, como les digo, no vamos a operarlo al paciente ahí, simplemente vamos a darle las medidas de soporte que lleguen. Nosotros como médicos jóvenes tenemos el código de ética y de ontología médica, porque en el capítulo 3, en el artículo 18, habla de la observancia de la praxis médica y su eficacia médico-legal, donde dice que el médico debe abstenerse de emplear tratamientos o técnicas cuyo manejo desconoce o para los cuales no está entrenado, siendo responsable de los daños que cause por negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia o abandono. Entonces, esto se refiere, jóvenes, al hecho de que no tenemos que dejarnos seducir nosotros por nuevos tratamientos que no están comprobados. Por eso, cuando hablaba de TikTok hace rato, me refería a eso. Vemos a muchos médicos promocionándose en TikTok con tratamientos nuevos, como dice, y es técnica, ¿no?, tratamiento técnica, no se desconoce, o por último no están avalados por la sociedad científica. Por ejemplo, hay médicos que nosotros
vemos que están haciendo tratamientos médicos y al mismo tiempo están haciendo acupuntura. No, yo no tengo nada en contra de la acupuntura, pero hasta donde yo sé no hay una sociedad de acupunturología. Es una técnica china milenaria, pero que no está escrita a nivel científico. Por lo tanto, si nosotros nos metemos a esos parajes misteriosos, no va a ser el problema en el momento que algún paciente va a salir mal y nos van a enjuiciar, nos van a meter juicio por aplicar, como dice aquí, técnicas que desconocemos o que no están reconocidas por la comunidad científica mundial. Porque si nosotros, como consecuencia de emplear ese tipo de métodos, causamos daños al paciente, nos van a juzgar por negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia o por abandono. Por último, estas dos recomendaciones jóvenes, terminar el capítulo, que siempre les queremos dejar, que no siempre debería ser así, que el mayor enemigo de un médico puede ser otro médico sin ético. No cualquier médico, sino un médico sin ética, un médico que no se muerde la lengua, no mide su lengua, no se da cuenta que su lengua puede estar destruyendo toda la carrera profesional. No sabemos por qué situación tal vez se equivocó, hizo un mal procedimiento, no sabemos en qué situación estaba un colega que cometió tal vez un error, porque nosotros estamos echando tierra al hablar en contra de ese colega. Y el mayor amigo de un médico es una historia clínica completa y bien llenada, con letra legible, clara. Nuestro principal aliado siempre jóvenes va a ser nuestra historia clínica. Tenemos que verla con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestro novio. Porque la historia clínica, bien llenada, decía uno de los maestros de la semiología, es la llave del éxito del médico. Si la historia clínica está bien llenada y está completa, tenemos el 95% de seguridad en nuestro diagnóstico y obviamente después de un buen tratamiento. Pero si obviamos algo de la historia clínica, posiblemente esta pequeña parte que hayamos obviado, que hayamos dejado de lado, nos va a inducir a cometer un error. Por ejemplo, los casos que les conté ayer de este médico, él hizo todo lo que tenía que hacer, esa paciente que tenía cáncer, él hizo la colonización, pero no, su error quizá fue en la historia clínica de no preguntar sus antecedentes familiares, porque esa paciente venía de familia que habían tenido varias pérdidas, varios abortos. Entonces, a veces sucede que hay familias que por la genética, por línea materna, tienen tendencia al aborto, así como la diabetes, así como la hipertensión. Hay situaciones de salud que se repiten por generaciones. Si uno hiciera una buena historia clínica, se daría cuenta, ¿no? A nuestro paciente no voy a hacer este tratamiento porque tiene tendencia al keloides. A este paciente no le voy a dar corticoides porque tiene tendencia a diabetes. Tuvo su abuela diabética, su padre diabético, sus hermanos son diabéticos, por más de que esa paciente en ese momento no sea diabética. Bueno, muy bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Encienda la luz, por favor, vamos a llegar a los textos.